Vete, me retó mi esposa rica. No sobrevivirás ni una semana sin mí. Acabo de dejar las llaves en la encimera de la casa que pagué. Su jefe y su padre la llamaron sin parar al día siguiente, gritando. El banco acaba de llamarnos. ¿Qué le hiciste hacer? Mira, no voy a fingir que esto fue un momento cinematográfico donde llovía a cántaros y se oían violines sollozando de fondo. Era martes. El lavavajillas estaba en su segundo ciclo porque Bianca nunca raspaba bien los platos, y en algún lugar de la sala, su teléfono sonaba con notificaciones como una máquina tragamonedas que nunca paga. Fue entonces cuando soltó su frase digna de un Oscar, la que probablemente llevaba semanas dándole vueltas en la cabeza. Vete ya. No sobrevivirás ni una semana sin mí. Lo decía con esa sonrisa empapada en vino, perfectamente practicada, que le había ganado innumerables discusiones, la había manipulado en las cenas familiares y había convencido a sus seguidores de Instagram de que vivía una especie de vida de ensueño y aspiracional. Su aliento olía al sárdena de $15 que fingía que costaba $30, y se quedó allí de brazos cruzados, esperando a que me derrumbara como se suponía que debía hacerlo, como un patético marido de comedia que no sabía cómo usar la lavadora sin su intervención divina. Lo que pasa con la gente que te amenaza con tu supuesta incompetencia es que se la creen de verdad. Bianca se había pasado casi 3 años comentando con indiferencia lo perdido que estaría sin ella, como era el pegamento que mantenía unida nuestra vida, que yo era básicamente un niño hombre funcional que probablemente moriría de hambre o usaría calcetines desparejados si ella no estuviera presente para supervisar mi existencia. Bromeaba al respecto en las fiestas, convirtiendo mi supuesta indefensión en entretenimiento para la hora del cóctel. Ni siquiera sabe dónde guardamos las toallas bonitas, se reía, y todos se reían entre dientes porque es gracioso cuando una esposa critica con delicadeza a su marido, ¿verdad? Es adorable. Es un contenido con el que uno se identifica. Excepto que ella realmente se lo creía todo, y esa creencia se había consolidado en la inquebrantable certeza de que yo no era nada sin ella. Así que cuando metí la mano en el bolsillo, saqué las llaves y las dejé en la encimera de la cocina con la calma que uno usaría al colocar una pieza de ajedrez, vi la confusión en su rostro. La llave de la puerta. La llave del camión. El pequeño de latón para la caja fuerte del armario del dormitorio donde guardaba las joyas de su abuela, y yo guardaba documentos que ella nunca se molestaba en leer. Los alineé como soldados, cada uno con una pequeña despedida, cada uno con un punto al final de una frase que llevaba meses escribiendo en mi cabeza. Sin maleta. Nada de discursos dramáticos. Nada de tirar la ropa a bolsas de basura mientras se grita sobre traición y años perdidos. No se puede conseguir un aplauso por una salida silenciosa porque nadie está observando con suficiente atención como para notar la actuación, y sinceramente, así es exactamente como lo quería. Salir de esa casa se sentía extrañamente limpio, como si por fin me hubiera quitado una picazón que llevaba tanto tiempo molestándome que casi había olvidado lo que se sentía al no estar irritado. Ella esperaba toda la producción, la pelea a gritos donde repasaríamos cada pequeña discusión de los últimos 5 años, las lágrimas, las súplicas y la conversación de quizás podamos solucionarlo, que inevitablemente terminaría conmigo durmiendo en el sofá y fingiendo que las cosas podían mejorar. Quería el espectáculo, el drama, el contenido que luego pudiera convertir en una narrativa empática donde yo era la villana y ella la mujer agraviada que recogía los pedazos. No le di nada de eso. Le devolví el dinero en silencio, le devolví su inversión en esta relación sin siquiera un recibo ni una explicación. Siempre bromeaba diciendo que era aburrido, ¿y saben qué? No se equivocaba. Soy aburrido. Gloriosamente, magníficamente aburrido. Soy el que lee los términos y condiciones. Soy de los que colorean sus carpetas y saben dónde guardan las declaraciones de la renta de 2019. Soy de los que prefieren pasar un viernes por la noche organizando el garaje que ir a un bar carísimo donde todos gritan con música demasiado alta y beben cócteles que cuestan más que un buen filete. Bianca se enfadaba con mis hojas de cálculo, con mi costumbre de leer informes de consumo antes de hacer cualquier compra de más de $50, con cómo me pasaba las mañanas de domingo tomando café tranquilamente y revisando nuestro presupuesto mientras ella revisaba cuentas de influencers y añadía cosas a su carrito de la compra online que definitivamente no necesitábamos. Pero esa noche, aburrido parecía diferente. Aburrido parecía un hombre que finalmente había perdido la paciencia y se había dejado llevar por planes en lugar de sentimientos.
Aburrido parecía alguien que había pasado meses preparándose en silencio y metódicamente para este preciso momento, mientras todos a su alrededor asumían que estaba demasiado desconectado, demasiado cómodo o demasiado lo que fuera como para hacer algo al respecto. Existe la extraña suposición en nuestra cultura de que si no expresas constantemente tus emociones, no las sientes. Como si las personas calladas fueran solo personajes no llageables que vagan por la vida sin una narrativa interna. Pero déjame decirte algo sobre la gente aburrida. Lo notamos todo. Lo archivamos. Esperamos. Camino hacia mi camioneta, que había estacionado convenientemente en la calle en lugar de en la entrada. Otro pequeño detalle que probablemente parecía insignificante en ese momento, pero que en realidad formaba parte del plan. El aire nocturno era fresco y perfecto, de esas temperaturas en las que no necesitas chaqueta, pero te alegras de tenerla. Podía oír a Bianca dentro, probablemente mirando las llaves en el mostrador, probablemente esperando a que volviera porque seguro que no me iría. Seguramente era solo un gesto dramático para asustarla y que fuera más amable, que me prestara más atención o lo que fuera que supuestamente quería. La imaginé cogiendo el teléfono, quizás escribiéndole a su mejor amiga, Sara, diciéndole que estaba pasando un mal rato y que volvería antes de medianoche, con el rabo entre las piernas, lista para disculparse por cualquier crimen imaginario que ella hubiera decidido que había cometido. No miré atrás. No por ser fría, despiadada o por intentar demostrar algo, sino porque mirar atrás habría significado que seguía involucrada, que seguía participando en el drama, que seguía desempeñando mi papel en su narrativa. Y que ya no tenía ese papel. Ya no era más que un marido aburrido, un apoyo confiable, el tipo que hacía que todo funcionara entre bastidores mientras ella se atribuía el mérito de que nuestra vida luciera bien desde fuera. Arranqué la camioneta, que arrancó a la primera porque soy lo suficientemente aburrido como para darle mantenimiento a mi vehículo, y me alejé de esa casa con su jardín perfecto y su hipoteca que estaba a punto de ponerse muy interesante. Lo curioso de las salidas silenciosas es que son casi invisibles, como un truco de magia hecho con papel en lugar de tarjetas. Nadie lo ve venir porque nadie los observa. Están demasiado ocupados esperando fuegos artificiales como para notar cómo se corta la mecha con cuidado y metódicamente. Bianca quería teatro, quería una escena que luego pudiera contar con pausas dramáticas y lágrimas estratégicas. Lo que le pasó fue a un hombre que dejó 3 llaves y se marchó como si saliera de un restaurante después de una comida mediocre, algo de lo que no valía la pena quejarse, pero definitivamente no valía la pena volver. ¿Y saben qué? Eso le pareció perfecto. Bianca pensaba que mis hojas de cálculo eran una especie de fetiche raro, y, sinceramente, tenía todo el derecho a reírse. Mientras ella estaba ocupada perfeccionando su pose de influencer en el espejo del baño, probando diferentes ángulos para que nuestras encimeras de granito parecieran más caras de lo que eran en realidad y revisando anuncios de CEO de condominios en Costa Rica que nunca compraría, pero con los que le gustaba fantasear. Yo estaba en la oficina de casa haciendo lo que ella llamaba esas cosas aburridas de contador. Solo que no soy contadora. Soy gerente de proyectos en una empresa mediana de logística, lo cual, de alguna manera, es incluso más aburrido que ser contadora. Pero me enseñó algo valioso. Cómo planificar con 17 pasos de antelación mientras todos los demás siguen discutiendo sobre el paso 2. Verás, me gusta el papel. De verdad que me gusta. Contratos, cláusulas, firmas, adendas, cláusulas adicionales. Todas esas cosas sensuales de las que nadie habla en las cenas porque prefieren hablar de sus estadísticas en el pelotón o del drama futbolístico de sus hijos durante el viaje. Hay algo profundamente satisfactorio en un documento legal bien estructurado, la forma en que todo encaja como un rompecabezas diseñado por alguien que realmente quería que lo resolvieras. Bianca pasaba por mi oficina, me veía subrayando secciones de la documentación de la hipoteca o comparando documentos del fideicomiso, y emitía un pequeño bufido, como si yo fuera una especie de bicho raro domesticado que se emocionaba con cosas que deberían haberme hecho dormir. Tú y tus papeles, decía, sacudiendo la cabeza con una mezcla de lástima y diversión, como si se hubiera casado con un tipo cuya idea de una noche de viernes salvaje fuera reorganizar el archivador. Pero esto era lo que no entendía, lo que no habría podido entender ni aunque intentara explicárselo. Esos papeles no eran simples papeles. Eran arquitectura. Eran planos. Y durante meses, mientras ella construía su marca personal, planeaba hipotéticas vacaciones tropicales y comentaba con sus amigas que quizá el matrimonio no era para siempre, yo también había estado construyendo algo en silencio.
Había convertido nuestra vida en común en la máquina de Rube Goldberg más hermosa, aburrida y legalmente blindada que jamás hayas visto. Fideicomisos. Sociedades de responsabilidad limitada, LLC. Sociedades fantasma con nombres tan sosos que podrían curar el insomnio. Mi favorita era Morningstar Vessel, que suena a estudio de yoga moderno o a empresa de alquiler de barcos, pero en realidad era un vehículo excelente para transferir activos de forma completamente legal y absolutamente devastadora si te encontrabas en el lado equivocado. Todo empezó hace unos 8 meses, justo después de aquella cena en casa de su padre, donde Bianca se dejó llevar demasiado por el vino y se sinceró demasiado con sus opiniones. Estábamos sentados en una mesa enorme, de esas que tienen capacidad para 12 pero solo 6 personas, porque ¿quién tiene tantos amigos? Y Víctor Moreau, su padre, estaba al mando como siempre, hablando de oportunidades de mercado, diversificación de carteras y todo lo que los ricos comentan para recordarles a todos que son ricos. El jefe de Bianca, Graham, también estaba allí, un astuto inversor de capital privado que lucía relojes caros y una ética más barata. Y en un momento dado, la conversación giró en torno a mí, concretamente a lo que yo traía a la mesa, y Bianca, envalentonada por su tercera copa de la pretenciosa cosecha que su padre había elegido, básicamente insinuó que yo era decorativo. No con esas palabras, obviamente. Era demasiado lista para eso. Pero ella hacía algo así como hablar de nosotros, y de alguna manera solo se mencionaban sus logros. Nuestra estrategia de inversión, que en realidad era la de su padre y que yo había mejorado discretamente. Nuestras inversiones inmobiliarias, que en realidad eran mi investigación y diligencia de vida, y ella se atribuía el mérito. Nuestra estabilidad financiera, que ella de alguna manera atribuía a su carrera en marketing en una empresa tan estable como una torre de Jenga en un terremoto. Y entonces Graham, porque es de los que se creen encantadores cuando en realidad son simplemente groseros, bromeó sobre que yo era la fundación, mientras que Bianca era el ático. Y todos se rieron menos yo, porque estaba demasiado ocupado calculando mentalmente lo mal que estarían si la fundación decidía mudarse. Fue entonces cuando empecé a planear de verdad. No por despecho, exactamente, aunque mentiría si dijera que el despecho no era parte de la mezcla. Sino más bien por la certeza clarísima de que tenía una relación con alguien que realmente creía que yo era reemplazable, mejorable, como si fuera una especie de aparato básico que podría cambiar por una versión mejor una vez que sus opciones sobre acciones se hicieran efectivas. ¿Y saben qué? Si así me veía, no me sentía absolutamente culpable por tratar nuestras finanzas compartidas como el complejo proyecto de infraestructura que eran. Las reuniones con abogados y banqueros eran, la verdad, divertidísimas. Aparecía con mi ropa de trabajo habitual, nada del otro mundo, con una carpeta con pestañas de colores, porque claro que tenía pestañas de colores, y estos profesionales me miraban como si fuera un genio criminal o el padre divorciado más organizado que jamás hubieran conocido. Había un banquero, un tipo mayor llamado Richard, que probablemente conocía todas las maniobras financieras del mundo, y cuando le expliqué lo que quería hacer, sonrió. No una gran sonrisa, solo una pequeña mueca en la comisura de los labios. Y me dijo, hijo, llevo 30 años haciendo esto y nunca he visto a nadie usar una sociedad de responsabilidad limitada como arma con tanta elegancia. Lo tomé como un cumplido. La mecánica era bastante simple, de hecho, y eso es lo que lo hacía hermoso. Todo lo que Bianca consideraba nuestro estaba estructurado de una manera que tenía mucho sentido cuando éramos una pareja funcional, pero se volvió absolutamente catastrófico en cuanto me eliminé de la ecuación. Garantías conjuntas que de repente dejaron de serlo. Escritores de seguros que solo funcionaban si ambos nombres permanecían en la póliza. Líneas de crédito que dependían de mi verificación de ingresos y un excelente historial crediticio, que, alerta de spoiler, no pensaba seguir compartiendo. Cada documento tenía estas pequeñas cláusulas, estas diminutas notas legales que nadie lee porque son aburridas y técnicas, ¿y quién tiene tiempo para eso? Y cada una de ellas era ahora una pequeña bomba con mi mano en el detonador. Bianca nunca me preguntó qué estaba haciendo. Ni una sola vez. Llegaba a casa de una reunión con nuestra abogada de herencias, y ella estaba en el sofá con su portátil, editando fotos de sí misma sosteniendo una taza de café frente a una puesta de sol, y decía algo como, ¿qué tal tu día, cariño? Y esa voz que usa la gente cuando pregunta sin preguntar realmente, y yo decía, bueno, solo un poco de papeleo. Y ahí se acababa todo. Confiaba en que yo me encargaría de lo aburrido para que ella no tuviera que hacerlo,
que era justo lo que yo esperaba. A veces incluso firmaba cosas, documentos que yo llevaba a casa con flechitas adhesivas que indicaban dónde iba su firma, y apenas los hojeaba. ¿Qué es esto?, preguntaba, con el bolígrafo en la mano. Solo estoy actualizando la documentación del fideicomiso, decía yo, lo cual era técnicamente cierto, y ella los firmaba mientras miraba Instagram con la otra mano. Hubo una noche, quizá 2 meses antes de irme, en la que tuvimos un momento que habría sido conmovedor si no fuera tan irónico. Ella preparó la cena, algo inusual porque cocinar no era lo suyo, y había abierto una buena botella de vino, y entró en mi oficina con 2 copas y dijo, celebremos la madurez. Se refería a que teníamos todo bajo control, que teníamos propiedades y cuentas de inversión y que, desde fuera, parecíamos adultos funcionales. Chocamos nuestras copas y me llamó su marido responsable y aburrido, con un tono cariñoso, como si fuera un apodo. Yo no dejaba de pensar en los documentos de constitución de la LLC que había presentado esa mañana. Morningstar Vessel era oficialmente real, oficialmente mía, y oficialmente lista para aguantar todo lo que estuviera a punto de caer cuando yo retirara los pilares de nuestra vida financiera compartida. Lo que pasa con ser aburrido es que nadie te ve venir. Están demasiado ocupados mirando a la gente interesante. El día del desencadenante era miércoles, porque claro que lo era. Los miércoles son el aburrimiento máximo, el punto medio de la nada, el día en que la mayoría de la gente intenta sobrevivir hasta el fin de semana sin quedarse dormida en una sala de conferencias ni gastar demasiado dinero en la comida. Estaba sentado en una cafetería 3 pueblos más allá, de esos lugares comunes con ladrillos a la vista y bombillas Edison donde todos fingen escribir un guión, pero en realidad solo actualizan sus redes sociales. Tenía mi portátil, un café americano mediocre que por alguna razón me costó $6 y una lista de verificación muy específica que llevaba semanas perfeccionando. No era momento para dramas ni dudas. Esta era una actualización de software, pero en lugar de corregir errores, estaba introduciendo un montón de funciones muy intencionadas en la vida de Bianca. La primera acción era sencilla, revocar mi condición de avalista en un paquete de préstamos vinculados a la casa. Para una persona normal que no dedica su tiempo libre a leer documentos financieros como si fueran novelas de misterio, probablemente suene a una trama de ciencia ficción de mala calidad, como si estuviera describiendo el sistema de navegación de una nave espacial en lugar de aburridos datos bancarios. Pero esto es lo que realmente significaba. Nuestra casa, esa hermosa casa de 3 habitaciones con cocina renovada y patio trasero que a Bianca le encantaba fotografiar para su contenido sobre hogar y estilo de vida, se financió mediante una estructura que requería que ambos avaláramos la deuda. Era una de esas cosas que su padre había establecido porque a Víctor Moro le encantaban los instrumentos financieros complejos como a algunos les encanta la cerveza artesanal, siempre hablando de las sutilezas y las estructuras sofisticadas que los hacían superiores a las opciones básicas. Los préstamos ni siquiera estaban principalmente a nuestro nombre. Eran préstamos comerciales, vinculados a una de las sociedades de responsabilidad limitada más pequeñas de Víctor, utilizados para comprar la propiedad como inversión en la que, casualmente, vivíamos. Ventajas fiscales. Una vez lo explicó mientras fumaba puros, agitando la mano como si dirigiera una orquesta de dinero. Todo el sistema era perfectamente legal, y de hecho, bastante ingenioso, de esos que ahorran miles de dólares en impuestos a los ricos mientras el resto pagamos el flete completo. Pero tenía una pequeña y hermosa vulnerabilidad. Mi firma como CEO garante no era permanente. Podía revocarse con la debida notificación a la entidad prestamista, y ese plazo de notificación, oculto en la sección 7.3 de una adenda que había leído, era exactamente de 14 días. 14 días que vencieron ayer a las 5 de la tarde, justo a tiempo. Un clic. Eso fue todo. Inicié sesión en el portal en línea del banco, navegué a la sección de gestión de avalistas, que probablemente solo el 0,1% de los clientes conoce, y pulsé el botón Revocar garantía. El sistema me preguntó si estaba seguro, porque los sistemas siempre preguntan si estás seguro, como si quisieran darte una última oportunidad para reconsiderar tus decisiones. Estaba seguro. Entonces llegó el código de autenticación de 2 factores, enviado a mi teléfono en un mensaje de texto que me pareció extrañamente informal para algo tan importante. 6 dígitos. Los escribí con la misma intensidad que usaría para verificar el restablecimiento de la contraseña de mi cuenta de Netflix. Y así, se derrumbó todo un andamiaje. Para los sistemas automatizados del banco, esto era solo un mantenimiento administrativo rutinario.
Para la estructura financiera del padre de Bianca, esto era un terremoto de alrededor de 7.0 en la escala de Richter. Porque lo que pasa con las garantías es que son pólizas de seguro. Son la red de seguridad del banco que dice, si este prestatario no puede pagar, tenemos a otra persona que prometió pagar. Si se elimina un aval de un préstamo con dos avalistas, la evaluación de riesgos del banco cambia drásticamente. De repente, empiezan a hacer preguntas incómodas como, ¿puede el avalista restante cubrir esto si la situación se complica? Y en este caso, con la LLC de Víctor mostrando una contabilidad creativa que parecía excelente en teoría, pero no tanto bajo un análisis real, la respuesta iba a estar entre probablemente no y definitivamente no. Recordé aquella cena, aquella en la que Bianca prácticamente les anunció a su padre y a su jefe Graham que yo era un accesorio opcional en su vida, como los asientos calefactados de un coche, algo agradable pero no necesario para el funcionamiento del vehículo. Se mostró tan segura, tan despreocupada, bebiendo vino y riéndose de los chistes de Graham mientras yo me sentaba allí, como un elemento decorativo y aburrido. Le encantaba ser dramática, le encantaba hacer declaraciones tan drásticas sobre lo que toleraría o no, sobre cómo estaba destinada a cosas más importantes que la vida de casada en los suburbios. Me encantaba ser callada y eficiente. Me encantaba que, mientras ella actuaba para un público al que no le importaba en absoluto, yo revisaba mentalmente documentos legales y calculaba exactamente cuántas fichas de dominó podía derribar con un solo dedo. Mi teléfono vibró unas 4 horas después. No era el número de Bianca, que ya casi esperaba, sino el de Víctor. El hombre en persona, llamándome directamente, algo que casi nunca ocurría, porque ¿para qué me llamaría si podía simplemente pasar los mensajes a través de su hija? Dejé que saltara el buzón de voz porque estaba en medio del almuerzo y también porque la mezquindad de hacerlo esperar me resultaba profundamente satisfactoria. Cuando por fin escuché el mensaje, tuve que volver a escucharlo 3 veces de lo bueno que era. Su voz tenía un tono que nunca antes había oído, algo entre pánico y rabia, como si acabara de descubrir que su restaurante favorito había cerrado o que su club de golf le había cancelado la membresía. ¿Qué demonios hiciste? Esa fue la primera frase. No, hola. No, hola. Soy Víctor. Directo a la confusión acusatoria. El banco nos acaba de llamar. Dicen que hay un problema con la estructura de garantías de la propiedad del Elmwood. Dicen que usted retiró su garantía. Hablan de cancelar el préstamo. ¿Qué le hiciste hacer a Bianca? Que me devuelva la llamada inmediatamente. El mensaje terminó con ese silencio que se produce cuando alguien está tan enojado que se olvida de despedirse antes de colgar, solo un pequeño espacio vacío seguido del pitido. ¿Qué le hice hacer a Bianca? Esa frase merecía una ovación de pie, quizás algunos de esos emojis de aplausos que la gente usa en los chats grupales. Merecía estar enmarcada y colgada en alguna pared, quizás con un pequeño cartel de museo debajo que explicara el contexto histórico. Porque en el mundo de Víctor, en el universo donde él y su hija existían, no había ningún escenario posible en el que mi yo aburrido, confiable y decorativo hubiera decidido hacer algo por su cuenta. Obviamente, Bianca debió haberme forzado de alguna manera, debió haber hecho algo tan catastrófico que reaccioné de forma tan dramática. La idea de que quizá llevara meses planeándolo, de que quizá llevara varias jugadas de ventaja mientras todos discutían sobre si jugábamos ajedrez o damas, ni siquiera me convencía. No le devolví la llamada. No inmediatamente, al menos. Terminé mi almuerzo, que era un sándwich de pavo bastante decente de una charcutería que sí entendía la proporción correcta de pan y carne. Y pensé en lo gracioso que era que todo esto, todas estas complicaciones y consecuencias, hubieran empezado con algo tan simple como revocar una garantía. No había robado nada, no había cometido fraude, no había hecho nada ilegal ni siquiera particularmente agresivo. Simplemente borré mi nombre de un documento, ejercí mi derecho legal de dejar de garantizar la deuda de otra persona, y toda la estructura empezó a resquebrajarse porque nunca fue tan sólida como todos pretendían. Bianca llamó después, unos 20 minutos después del mensaje de voz de su padre. Su tono era diferente al de él, menos enfadada y más confundida, como si intentara resolver un rompecabezas pero alguien le hubiera dado piezas de la caja equivocada. Cariño, mi padre está furioso por algo con la hipoteca. Dice que hiciste algo. ¿Puedes llamarlo y arreglarlo? Seguro que es un malentendido. Podía oír música de fondo,
esa música pop genérica que siempre ponía cuando se preparaba para salir, y me di cuenta de que realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pensó que era un error administrativo, un simple malentendido que mi yo, aburrida y confiable, solucionaría con una llamada y una disculpa. Le respondí el mensaje en lugar de llamarla. Como los textos son maravillosamente impersonales y puedes editarlos antes de enviarlos, asegúrate de que cada palabra sea exactamente como quieres. No es un malentendido. Habla con tu abogado. Envía. 3 segundos de escritura, años de consecuencias. Me la imaginé leyéndolo, probablemente leyéndolo 2 veces porque no tenía sentido la primera vez, y luego dándose cuenta poco a poco de que tal vez yo no era tan aburrido y predecible como siempre había supuesto. Las ondas se extendían, círculos en un estanque, cada vez más grandes. Un clic se convertía en llamadas telefónicas, mensajes de voz, mensajes confusos. Pronto se convertiría en reuniones, consultas de emergencia, conversaciones de pánico con banqueros y abogados. Y yo no estaría ni cerca de nada, solo un tipo que borró su firma de un documento y salió limpio. La gente aburrida no causa problemas, todo el mundo lo sabe. Pero a veces la gente aburrida sabe exactamente dónde tirar la piedra. Lo bueno de las finanzas modernas es que gran parte de ellas se desarrollan en estos aburridos y pequeños portales administrativos que parecen diseñados en 2003 y nunca actualizados. Inicia sesión con un nombre de usuario probablemente demasiado similar a tus otros nombres de usuario. Navegas por menús que no tienen ningún sentido intuitivo y pulsas botones con consecuencias catastróficas en el mundo real, pero que son exactamente iguales al botón que pulsarías para actualizar tu dirección de correo. Es democracia en acción, de verdad. Cualquiera puede arruinar la vida financiera de alguien si tiene las credenciales de inicio de sesión correctas y la paciencia suficiente para lidiar con un diseño de interfaz de usuario pésimo. Lo siguiente en mi lista era la cláusula adicional del seguro, específicamente la póliza de tipo empresarial que cubría la propiedad y estaba vinculada a la estructura de la LLC de Víctor. Esta era una de esas cosas que Bianca había aprobado hacía años, cuando aún estábamos en esa fase de nuestra relación en la que le parecía bien que yo me encargara de todo el dinero, para que ella pudiera centrarse en su carrera, la creación de contenido, su tablero de visión o lo que fuera que hiciera con su tiempo libre. La póliza nos incluía a ambos como partes interesadas, lo que, en el lenguaje de los seguros, significa que ambos teníamos algo en juego, ambos teníamos derecho a hacer cambios y ambos eran necesarios para que la cobertura se mantuviera en su generoso estado actual. Cancelé mi parte de la cláusula un jueves por la mañana, justo después de mi segundo café y justo antes de una conferencia telefónica sobre logística de envíos a la que apenas presté atención. El sitio web de la compañía de seguros era bastante bueno, lo cual fue sorprendente. Interfaz clara, opciones claras y un pequeño chatbot en una esquina que me preguntaba si necesitaba ayuda. No la necesité. Necesitaba darme de baja de una póliza, lo que me llevó unos 4 clics y una firma electrónica. El sistema me pidió que confirmara que comprendía las implicaciones de mi acción, que darme de baja como parte designada alteraría la estructura de la cobertura. Hice clic en sí, lo entiendo, con la misma preocupación que tendría al revisar un contrato de licencia de software, es decir, ninguna. Lo que sucedió después fue automático y hermoso. El algoritmo de la aseguradora, mucho más inteligente de lo que la mayoría cree, recalculó de inmediato el perfil de riesgo. Un garante en lugar de 2. Una sola fuente de ingresos que verifica la capacidad de pago en lugar de 2. La prima subió, obviamente, porque eso es lo que hacen las primas cuando aumenta el riesgo. Pero lo más importante es que la protección por defecto pasó completamente a nombre de Bianca. Ella era ahora el contacto principal, la pagadora principal, la principal responsable de asegurar que esto no caducara. La responsabilidad se había transferido como una papa caliente, solo que en lugar de una papa caliente, era una factura mensual que nunca había visto porque yo siempre la había manejado, y en lugar de estar caliente, estaba helada y a punto de provocarle quemaduras por congelación. Mientras tanto, el transporte de fondos al Morningstar Vessel avanzaba según lo previsto. Había organizado esto hacía semanas, estas pequeñas transferencias discretas que parecían completamente legítimas porque lo eran. Dinero de cuentas conjuntas que se redistribuía según la documentación que Bianca había firmado sin leer. Activos que se movían de lugares donde se compartían a lugares donde prácticamente no se compartían. La LLC que había creado era ávida y eficiente, absorbiendo todo lo que yo cuidadosamente había dispuesto para que absorbiera.
Y lo mejor de todo era que cada transacción tenía un registro documental que demostraba la debida autorización y la transferencia legal de propiedad. Me imaginé a Bianca intentando lidiar con el asunto del seguro, y esa imagen mental me hizo sonreír mientras tomaba café. Recibía la notificación por correo electrónico, probablemente la hojeaba mientras hacía otra cosa, tal vez publicando una noticia sobre su batido matutino o respondiendo a los comentarios de su última foto. El asunto del correo tenía algo como cambios importantes en su póliza, y probablemente lo ignoraba al principio, porque ¿quién lee los correos electrónicos de seguros? Están diseñados para ser ignorados, escritos en un lenguaje que te deja con la boca abierta, llenos de términos como modificación de los parámetros de cobertura y actualización de la estructura de primas, que bien podrían ser griego antiguo por el sentido que tienen para la gente común. Pero entonces empezaban las llamadas. Los representantes de atención al cliente, con su cortesía predefinida, explicaron que había cambios en la cuenta, que era necesario tomar medidas y que, si no se recibía el pago en una fecha determinada, habría consecuencias. Me la imaginaba llamando a la compañía de seguros, esperando, escuchando esa típica música de espera que usan todas las compañías, de esas que suenan como un ascensor desplazándose lateralmente. Su tiempo de espera estimado es de 45 minutos. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada dice su llamada es importante, como hacer que alguien escuche jazz suave durante 3/4 de hora. Y cuando finalmente logró comunicarse con una persona de verdad, cuando intentó explicarle que debía haber algún error, que su esposo siempre se había encargado de esto, que seguramente podrían revertir cualquier cambio que se hubiera hecho, le dirían lo que tuvieran que decirle. La modificación estaba legalmente autorizada, debidamente documentada e irreversible sin el consentimiento de quien la había iniciado, es decir, yo, quien en ese momento no atendía sus llamadas. El cambio de las protecciones predeterminadas a su nombre fue quizás mi detalle favorito de toda la operación. En la estructura original, si algo salía mal, si se impedían pagos o caducaba la cobertura, la responsabilidad se distribuía entre varias partes. Era difuso, compartido, manejable. Ahora era concentrado, único, suyo. Cada pago atrasado, cada periodo de cobertura vencido, cada pequeño fallo administrativo, tendría su nombre, su historial crediticio, su reputación en juego. Siempre quiso ser la protagonista de su propia historia. Siempre se posicionó como la estrella de nuestra narrativa compartida. Bueno, felicidades, ahora eres la protagonista. Espero que hayas memorizado tus líneas. Quienes creen que las formas son pequeños reptiles, con el tiempo, suelen ser mordidos. No es un dicho, pero debería serlo. Porque existe toda una categoría de personas que tratan el papeleo como algo indigno, como si leer la letra pequeña fuera cosa de tontos, y gente paranoica que no confía en nadie. Firman cosas porque firmar es lo que se hace para que las partes aburridas de la vida desaparezcan más rápido. No se dan cuenta de que cada firma es una promesa, cada casilla es un compromiso, cada inicial junto a un párrafo es decir, sí, leí esto, lo entiendo, acepto estar sujeto a esto. Y cuando esas promesas vencen, cuando esos compromisos se convierten en consecuencias, de repente el aburrido papeleo se vuelve realmente interesante. El teléfono de Bianca debía de parecer un árbol de Navidad en llamas. Todas esas notificaciones iluminando la pantalla a la vez como una especie de emergencia digital. No estaba allí para verlo, obviamente, porque me estaba quedando temporalmente en casa de mi hermana mientras decidía mi próxima mudanza definitiva, pero me lo imaginaba perfectamente. Su teléfono en la mesita de noche, vibrando y sonando, perdiendo la cabeza mientras ella probablemente seguía medio dormida, intentando averiguar si el ruido era parte de un sueño o la realidad. Bienvenida a la realidad, cariño. Es menos selectivo que tu Instagram y mucho menos indulgente. Al parecer, Víctor Moreau, su padre, había pasado la noche anterior hablando por teléfono con varias entidades financieras y, según las pruebas del buzón de voz que recopilaba como si fueran cromos, había pasado por varias fases emocionales distintas. Primero, la confusión, pensando que seguramente había habido algún error, y la energía que lo impulsaba a asumir que se trataba de un error administrativo que podría solucionarse con la conversación adecuada y quizás un correo electrónico conciso. Luego vino la ira, la fase de cómo se atrevía alguien a interrumpir mis cuidadosos planes financieros, donde buscaba a alguien a quien culpar y me consideraba el villano obvio. Y finalmente, sobre las 3 de la mañana, según la hora, entró en pánico, que es donde terminan los ricos cuando se dan cuenta de que su dinero podría estar en riesgo.
Sus mensajes de voz a Bianca eran obras de arte, la verdad. Lo sé porque me lo reenvió en un momento de desesperación, probablemente con la esperanza de que escuchara la angustia de su padre y me sintiera lo suficientemente culpable como para arreglarlo todo. Lo que no sabía es que escuchar a Víctor Moreau entrar en pánico era como ver una película que yo había escrito, dirigido y producido. Conocía cada momento, cada giro argumental, cada momento en que él se daría cuenta de algo nuevo y terrible. El primer mensaje de voz fue relativamente tranquilo: llámame cuando lo recibas, tenemos que hablar de algo sobre la propiedad del Wood. Profesional. Controlado. La voz de un hombre que aún creía tener el control de la situación. Al llegar al buzón de voz número 4, la situación se había deteriorado significativamente. Bianca, ¿qué demonios hiciste para que se fuera? El banco está hablando de acelerar el préstamo. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que quieren todo el dinero ahora. Dicen que tu esposo retiró su condición de avalista y que ahora toda la estructura está comprometida. Cuestionan la capacidad de la LLC para pagar la deuda. Llámame de inmediato. La transición de la confusión a la culpa fue fascinante. Para Víctor, esto tenía que ser culpa de Bianca, porque la alternativa era que mi yo aburrido, confiable y decorativo lo hubiera engañado, y eso simplemente no era posible en un universo donde él era el genio financiero y yo el afortunado que se había casado con alguien competente. Bianca me llamó a las 7:15 de la mañana, lo que demostró una asombrosa falta de conciencia sobre lo que pasa cuando dejas que alguien se vaya de tu vida. Estaba desayunando con mi hermana Mara, disfrutando de unos huevos revueltos bastante buenos e intentando explicarle a su sobrino de 6 años por qué los cereales no son un desayuno adecuado para todas las comidas, cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Miré la pantalla, vi el nombre de Bianca y volví a mis huevos. Mara arqueó una ceja. Sin responder, preguntó, y negué con la cabeza. Nada de lo que diga es más importante que estos huevos, dije, lo cual era cierto y probablemente lo más profundo que había dicho en toda la semana. Llamó una y otra vez. Para la cuarta llamada, a mi sobrino le pareció divertidísimo, ese juego en el que mi teléfono no dejaba de vibrar y yo lo ignoraba como si fuera un teleoperador intentando venderme una garantía extendida para el coche. Papá dice que siempre hay que contestar el teléfono. Me informó con seriedad, y tuve que explicarle que a veces los adultos toman decisiones estratégicas sobre la comunicación, lo cual es una forma complicada de decirle a un niño de 6 años que ignorar a la gente a veces es lo correcto. Pareció satisfecho con la explicación y volvió a su cereal, que según había argumentado con éxito debía considerarse desayuno. Luego llegaron los mensajes. Un desfile de ellos, cada vez más desesperados. Por favor, llámame. Luego, tenemos que hablar de la casa. Entonces, mi papá se pone histérico y no entiendo qué pasa. Y entonces, mi favorito, esto ya no tiene gracia. Ese último me hizo reír a carcajadas, porque implicaba que hubo una etapa en la que esto era gracioso, algún chiste que compartíamos, alguna broma que se había extendido demasiado y que ahora debía terminar para que todos pudiéramos volver a la normalidad. No había normalidad a la que regresar. La normalidad se había ido del edificio junto con mis llaves. Víctor intentó llamarme directamente sobre las 8:30, probablemente después de que Bianca admitiera que no podía contactarme. Lo puse en altavoz, lo cual, en retrospectiva, probablemente fue mezquino, pero también muy entretenido. Mara estaba cargando el lavavajillas, y cuando oyó la voz de Víctor por mi teléfono, dejó de hacer lo que estaba haciendo para escuchar. Fue ese tipo de actuación. Escucha, no sé qué hizo o dijo Bianca para molestarte, pero tenemos que resolver esta situación de inmediato. El banco amenaza con cancelar el préstamo de la propiedad del Wood, lo que no solo afecta a ti y a Bianca, sino también a varias de mis operaciones comerciales. Esto es más grave que cualquier problema matrimonial que tengas. La suposición de que se trataba de una disputa matrimonial, de que estaba teniendo una especie de rabieta financiera porque me habían herido, era casi adorable en su total incomprensión de la situación. Víctor creía de verdad que el dinero y los negocios eran su dominio, que yo solo era un personaje secundario que se había salido brevemente de la línea y necesitaba que me guiaran de vuelta a mi papel. No podía concebir un mundo en el que yo hubiera estado planeando esto, en el que cada documento legal que me había hecho firmar hubiera sido analizado cuidadosamente para detectar precisamente este tipo de vulnerabilidades, en el que sus propias y complejas estructuras financieras estuvieran a punto de derrumbarse precisamente por ser tan complejas.
Víctor, dije, usando su nombre de pila porque ya no podía llamarlo señor Moreau como un yerno respetuoso. No sé qué quieres que te diga. Ejercí mi derecho legal de retirarme como avalista de préstamos que ya no quiero garantizar. Todo lo que hice estaba debidamente documentado y era completamente legal. Si eso le causa problemas a tu negocio, quizás no debería haber dependido de la firma de tu yerno. Mara soltó un pequeño "oh" desde el otro lado de la cocina. Como hace la gente cuando alguien dice algo particularmente devastador en una discusión. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y casi podía oír a Víctor recalculando, intentando decidir si amenazarme funcionaría o si necesitaba cambiar de estrategia. Optó por una mezcla de indignación y condescendencia, lo cual, sinceramente, no fue su mejor opción. No tienes ni idea de lo que haces. Vas a lastimar a Bianca con esta pequeña artimaña. ¿Es eso lo que quieres? Castigar a tu esposa porque estás pasando por una especie de crisis de la mediana edad. Crisis de la mediana edad. ¡Qué rico! Como si la única razón por la que un hombre se deshiciera con cuidado de sus problemas financieros fuera porque era emocionalmente inestable y necesitaba comprarse un coche deportivo o empezar a escalar, o lo que sea que la gente crea que ocurre durante las crisis de la mediana edad. Tengo 34 años, lo señaló. Es un poco pronto para la mediana edad, a menos que planee morir a los 68, lo cual parece pesimista. Y no estoy castigando a nadie. Simplemente me niego a seguir garantizando la deuda de personas que han dejado muy claro que no valoran mi participación en sus vidas. Me parece bastante racional. Intentó otras estrategias, desde intentar hacerme sentir culpable hasta amenazas veladas sobre abogados, pero ninguna funcionó porque nada era relevante. Estaba acostumbrado a operar en un mundo donde el dinero era la palanca, donde la persona con más recursos podía presionar a todos los demás para que obedecieran. Con lo que no contaba era con que yo no quería nada de él. No estaba negociando. No estaba pidiendo un mejor trato ni intentando sacar ventaja en un acuerdo de divorcio. Simplemente me iba, limpia y completamente, y llevaba conmigo mis obligaciones legales. Cuando finalmente terminé la llamada, Mara sonreía. Nunca te había oído hablarle así, dijo, y me encogí de hombros. Nunca he tenido motivos para hacerlo. Siempre fue el padre de Bianca. Siempre era el tipo con el que tenía que ser cortés en las cenas familiares. Ahora solo es un tipo con una estructura de préstamo que se derrumba y está enojado porque no se la arreglé. Me dio una taza de café recién hecho y chocó su taza con la mía. Por no solucionar los problemas de los demás, dijo, y brindé por ello. La empresa de Bianca, Bayfield Capital Marketing Solutions, era una de esas empresas que suena mucho más impresionante de lo que es en realidad. Como que ingeniero sanitario suena mejor que recolector de basura, pero de todas formas sigues sacando la basura. Se especializaban en marketing para empresas de servicios financieros de nivel medio, lo que básicamente consistía en hacer que productos de inversión aburridos parecieran lo suficientemente atractivos como para que la gente los comprara. Bianca era buena en eso, hay que reconocerlo. Sabía cómo hacer que una presentación de PowerPoint funcionara, cómo convertir datos financieros áridos en una narrativa que pareciera ambiciosa. Allí se forjó una buena reputación, consiguió ascensos a un ritmo razonable y su jefe, Graham, la adoraba, porque lo hacía quedar bien en las presentaciones trimestrales a los magnates del capital privado. Pero lo que pasa con trabajar en una empresa respaldada por capital privado es que lo auditan todo. Y me refiero a todo. No lo hacen por maldad ni por invadir, sino porque han invertido dinero y quieren asegurarse de que ese dinero no se queme ni se utilice para financiar la ludopatía de alguien ni para cualquier otra forma creativa de destruir capital. Así que, cuando las repercusiones de mi pequeña reestructuración financiera empezaron a extenderse, cuando los bancos empezaron a hacer llamadas y preguntas incómodas sobre garantías de préstamos y verificación de activos, esas repercusiones finalmente afectaron la revisión mensual de evaluación de riesgos de Bayfield Capital. La empresa había otorgado un préstamo puente a Victors LLC hacía unos 18 meses. Era uno de esos acuerdos íntimos que surgen cuando las relaciones personales se cruzan con los negocios, el tipo de trato que tiene sentido en un cóctel pero que resulta extraño bajo un escrutinio real. Graham lo había impulsado, probablemente como un favor a Bianca o tal vez porque Víctor le había prometido una futura relación comercial o cualquier moneda que los hombres poderosos negocian cuando se muestran amistosos. El préstamo estaba garantizado con varias propiedades, incluida la casa de Elmwood, y con los bienes personales de Víctor, además de
como ya habrás adivinado, confiadores que proporcionaban garantías adicionales para que las cuentas cuadraran. Cuando mi nombre desapareció de esas garantías, cuando la estructura del seguro cambió y toda la cuidadosa torre de Jenga empezó a tambalearse, el sistema automatizado de monitoreo de riesgos de Bayfield hizo lo que estaba diseñado para hacer. Señaló el préstamo como potencialmente comprometido. Alguien del Departamento de Gestión de Riesgos, probablemente alguien cuyo trabajo consiste en revisar hojas de cálculo y buscar señales de alerta, notó que un garante clave había incumplido múltiples obligaciones relacionadas. Se lo escalaron a su supervisor. Este lo escaló al director financiero. Y este, que leyó el informe completo en lugar de solo hojearlo, se dio cuenta de que una de sus directoras de marketing estaba casada con el garante que acababa de retirarse. Y el padre de ese mismo director de marketing era el principal prestatario de un préstamo que ahora parecía mucho menos seguro que en la última revisión trimestral. Las fichas de dominó caían a cámara lenta, y yo ni siquiera estaba presente para verlo. Solo lo supe porque mi amigo Derek, que trabaja en un sector similar y se entera de todos los chismes a través de su red de contactos profesionales, me envió un mensaje que decía: «Oye, ¿la empresa de tu esposa está realizando algún tipo de investigación interna? He oído rumores raros». Le respondí que no tenía ni idea, porque técnicamente era cierto. Desconocía los detalles. Simplemente había preparado cuidadosamente las circunstancias que inevitablemente llevarían a esta situación. El primer indicio de que su situación laboral se estaba deteriorando para Bianca se produjo durante una reunión rutinaria de personal, de esas en las que alguien suele presentar métricas actualizadas de redes sociales, mientras todos intentan no dormirse. Graham, que normalmente consideraba estas reuniones como su oportunidad personal para dar una charla TED, estaba extrañamente callado. No dejaba de mirar su teléfono, lo que generalmente es una señal de poder que dice: «Tengo cosas importantes que hacer, más importantes que esta reunión». Pero su rostro tenía una expresión de consternación que sugería que las cosas importantes no iban bien. Bianca me escribió al respecto, porque al parecer aún estábamos en la fase en la que ella creía que podía escribirme sobre su día y yo respondería como si todo estuviera normal. «Graham se comporta de forma extraña», escribió. «Creo que algo anda mal con los inversores de capital privado». No respondí, obviamente, porque estaba ocupado con prácticamente cualquier otra cosa, pero guardé el mensaje porque había algo siniestramente gracioso en que no atar los cabos. Para ella, eran problemas distintos. Su extraño marido, que se había marchado y se negaba a comprometerse, los problemas bancarios de su padre, que no entendía del todo, y ahora su jefe, que se comportaba de forma extraña durante las reuniones. Eran incidentes aislados, complicaciones sin relación en su vida, por lo demás manejable. La idea de que todos estaban conectados, de que todos eran consecuencias de un mismo plan cuidadosamente ejecutado, aún no se le había ocurrido. La fluctuación en la nómina ocurrió 3 días después. No fue un desastre total, ni un «lo siento, no podemos pagarles este mes», sino un retraso. Recursos Humanos envió un correo electrónico informando de un pequeño problema de procesamiento con los depósitos directos y que todos recibirían su pago al final del día laboral en lugar de a primera hora de la mañana, como siempre. Ahora bien, para los empleados comunes, esto probablemente parecía un fallo técnico, de esos que ocurren cuando alguien olvida hacer clic en el botón correcto o una transferencia bancaria se retrasa por alguna razón aburrida. Pero para cualquiera que entienda cómo funciona realmente la nómina, especialmente en una empresa que se supone es financieramente sofisticada, un retraso en la nómina es una gran señal de alerta. Significa problemas de liquidez. Significa que alguien de mayor rango está haciendo malabarismos con las cuentas y ganando tiempo. Bianca llevaba años negociando con lo que yo llamaba la marca del marido estable, probablemente sin darse cuenta. En entornos profesionales, sobre todo en servicios financieros, la gente se fija en aspectos como la estabilidad matrimonial, la propiedad de una vivienda y la sensación de tener la vida en orden. No es justo y definitivamente no debería importar, pero importa. Cuando estás casado, tienes una casa bonita y un cónyuge con un trabajo estable y buen historial crediticio, la gente inconscientemente te considera de menor riesgo. Eres una apuesta segura. Eres de las personas que pagan sus cuentas a tiempo y no toman decisiones impulsivas. Bianca se había beneficiado de este efecto halo, de la suposición de que, como su vida personal parecía estable desde fuera, era estable y fiable en el ámbito profesional. Pero las marcas caducan, sobre todo cuando se les quita la etiqueta y todo el mundo puede ver lo que realmente hay dentro de la botella.
Los rumores corren como la pólvora en los círculos profesionales, sobre todo cuando hay dinero de por medio. La gente habla en congresos del sector, chismea en eventos de networking, comparte información tomando algo después del trabajo. Y la información que circulaba era que el marido de Bianca Moro había renunciado, los préstamos de su padre estaban en problemas y había dudas sobre una financiación puente que Bayfield había otorgado a una parte relacionada. Individualmente, ninguna de estas cosas habría sido catastrófica. Juntos, crearon una narrativa profundamente desfavorable y profesionalmente tóxica. Los rumores en la oficina comenzaron como siempre, en silencio y con negación. Alguien hablaba cerca de la máquina de café, y la conversación se interrumpía brevemente cuando Bianca pasaba. Quienes solían pasar por su escritorio para charlas informales de repente tenían asuntos urgentes que atender en otro lugar. Graham, quien siempre había sido generoso con los elogios públicos y los proyectos importantes, empezó a ser extrañamente formal con ella, con muchos, pongámoslo por escrito, puedes enviarme un correo electrónico documentando esa decisión, que en la jerga corporativa significa, estoy documentando por si luego tengo que echarte una bronca. Mi momento favorito de todo este desmoronamiento corporativo, del que, repito, solo me enteré por segunda vez, fue cuando Bianca intentó llamar a una reunión del equipo directivo desde casa. Al parecer, había decidido que teletrabajar ese día era buena idea, quizá porque el ambiente en la oficina se estaba volviendo incómodo, o quizá porque estaba lidiando con una crisis personal relacionada con su situación de vivienda. Sea como sea, se conectó a la videoconferencia vestida con lo que alguien me describió como una bata de baño, con el pelo recogido en un moño despeinado y una expresión que sugería que había estado llorando últimamente y se esforzaba por disimularlo. Al parecer, Graham le había hecho una pregunta directa sobre el estado de la presentación de un cliente, y su respuesta había sido vaga y dispersa, lejos de su habitual profesionalismo y delicadeza. Alguien en la llamada, y este es el detalle que me hizo reír al oírlo, le había dicho, Bianca, ¿estás bien? Pareces distraída, lo que en lenguaje corporativo es básicamente llamar la atención a alguien por ser un desastre. Intentó recuperarse, había dicho algo sobre tener muchos asuntos personales, pero nada que afectara mi trabajo, que es justo lo que se dice cuando tu vida personal afecta totalmente tu trabajo y todo el mundo lo sabe. Su buzón de voz probablemente era un desastre en ese momento. Víctor llamaba con actualizaciones sobre la situación del préstamo, Graham llamaba con preguntas cuidadosamente formuladas sobre su situación actual, tal vez el banco llamaba sobre pagos de seguros o documentación de la propiedad, y en algún lugar entre esas llamadas, probablemente algunas de amigos que se habían enterado por los rumores de que su matrimonio se había derrumbado y querían disfrazar los chismes de preocupación. Ya no escuchaba mi propio buzón de voz, había configurado un sistema donde todo iba a una transcripción que podía revisar cuando me apetecía, pero imaginaba que el suyo estaba lleno de mensajes cada vez más urgentes de gente cada vez más asustada. Lo trágico y cómico de todo era que Bianca todavía creía que esto tenía solución, que si tan solo pudiera hablar conmigo, explicarme lo que necesitara, todo volvería a la normalidad. Aún no había comprendido que la normalidad había desaparecido, que la vida que había llevado era como un escenario que parecía sólido desde el público, pero en realidad era solo madera contrachapada pintada y sostenida con una ingeniería meticulosa. Y quitaría los soportes. Sin dramatismo, sin explosivos ni sabotaje, simplemente retirando discretamente mi participación en la construcción. Resultó que nada podía sostenerse por sí solo. Bianca irrumpió en el banco un viernes por la tarde, que objetivamente es el peor momento para irrumpir en un banco, ya que todos los demás también están allí, intentando gestionar sus finanzas antes del fin de semana. Obviamente, no estuve presente en este encuentro, pero me enteré por Alan Mercer, el alto ejecutivo bancario que llevaba nuestras cuentas los últimos 4 años y que tenía la discreción profesional perfecta para esta situación. Alan me llamó más tarde ese mismo día, no precisamente para cotillear, sino para avisarme de que Bianca estaba haciendo averiguaciones y que él lo había gestionado según la documentación que habíamos presentado semanas antes. Su tono sugería que ya había visto la película y sabía exactamente cómo terminaba. Según Alan, Bianca llegó con gafas de sol en un lugar cerrado, lo cual nunca es buena señal. Significa que intentas ocultar que has estado llorando, o que intentas parecer importante e intimidante, o ambas cosas. Se acercó al mostrador con la energía que dice, voy a convertir esto en un problema de todos los demás, y pidió hablar con alguien sobre sus cuentas de inmediato. La cajera, bendita sea, probablemente vio la situación y decidió que no le pagaban lo suficiente para lidiar con lo que fuera que estuviera a punto de suceder, así que llamó a Alan desde su oficina.
Alan Mercer es el tipo de banquero que te hace entender por qué la gente solía confiar en los bancos. Tiene unos 50 y tantos años, lleva gafas de lectura que lleva colgadas de una cadenita alrededor del cuello, como un abuelo, y habla con un tono tranquilo y mesurado que sugiere que nada de lo que te enfada merece la pena. Ha visto desplomes bursátiles, burbujas inmobiliarias, divorcios, quiebras y todo tipo de desastres financieros que la humanidad puede crear. 8 mujeres furiosas exigiendo respuestas sobre sus cuentas apenas figuraban en su escala de problemas interesantes. Invitó a Bianca a su oficina, decorada con fotos de sus nietos y con un pequeño tazón de caramelos de caramelo en el escritorio que nadie se lleva, pero que, de alguna manera, hace que el espacio se sienta más confiable. Alan abrió los registros de cuentas en su computadora, revisó las notas de nuestras reuniones anteriores y luego dio la noticia con la emoción de quien lee un pronóstico del tiempo. Señora Moreau, su esposo cerró sus cuentas con nosotros hace aproximadamente 2 semanas. Las cuentas conjuntas se dividieron según la autorización que ambos firmaron el año pasado. Sus cuentas individuales siguen activas, pero los gravámenes sobre la propiedad y los instrumentos financieros asociados se han modificado según la documentación presentada ante el tribunal. Al parecer, Bianca no lo tomó bien. Pasó por las etapas habituales de la negación, algo que Alan sin duda ya había presenciado. Primero, dijo que debía haber algún error, con ese tono de confianza que usa la gente cuando está absolutamente segura de que tiene razón y que el mundo está equivocado. Alan, como profesional, abrió los documentos en su pantalla y giró el monitor para que ella pudiera ver las firmas. Su firma. Varias firmas, de hecho, en varios documentos. Cada una claramente fechada y certificada ante notario. Luego llegó la fase de nunca firmé eso, a la que acude la gente cuando se da cuenta de que sí firmó algo, pero no recuerda haberlo leído. Esta es la consecuencia natural de tratar el papeleo como un obstáculo que superar en lugar de un contrato que entender. Alan, aún con la misma calma que tenía su abuelo en la cena de Acción de Gracias, explicó que todas las firmas habían sido autenticadas. Todos los documentos fueron revisados por un asesor legal y todo se procesó de acuerdo con los procedimientos bancarios estándar y la ley estatal. La tercera etapa fue la negociación. ¿No podríamos simplemente revertir esta energía que sugiere una incomprensión fundamental del funcionamiento de los documentos legales? Al parecer, Bianca preguntó si podían simplemente deshacer los cambios y dejar todo como estaba, porque seguramente existía algún proceso para corregir errores. Alan explicó con su infinita paciencia que no se trataba de errores. Eran acciones intencionales tomadas por un titular de cuenta autorizado, debidamente documentadas y ejecutadas. Revertirlas requeriría el consentimiento y la cooperación de ese titular de cuenta, es decir, yo, quien en ese momento no estaba interesado en cooperar. Para cuando Alan empezó a explicar que la propiedad estaba en revisión y que el banco había señalado varias inquietudes sobre la estructura hipotecaria existente, Bianca aparentemente se había sumido en un silencio atónito. Esta es la fase en la que las personas se dan cuenta de que el problema es mayor de lo que pensaban, que no es un simple malentendido que se pueda aclarar con una llamada telefónica, que la base de su vida financiera ha cambiado y que apenas ahora están sintiendo el impacto. Alan me contó que Bianca permaneció sentada en su oficina un buen rato, mirando fijamente los papeles que él le había impreso, documentos que explicaban con un lenguaje legal claro exactamente lo que había sucedido y por qué. Le ofreció los caramelos de caramelo, que ella rechazó, y luego le preguntó lo que siempre se hace la gente cuando su mundo se derrumba. ¿Por qué haría esto? Alan, que lleva décadas en este trabajo y sabe que el por qué no es realmente una pregunta bancaria, simplemente dijo, me temo que eso es algo que debería hablar con su esposo, la señora Moreau. Desde una perspectiva bancaria, todas las acciones tomadas fueron legales y debidamente autorizadas. Salió del banco con una carpeta manila llena de documentos, que probablemente aún no ha leído del todo, y según Alan, parecía alguien a quien le acababan de decir que la gravedad era opcional y que la había estado obedeciendo innecesariamente toda la vida. El encuentro duró unos 20 minutos, más o menos el tiempo que se tarda en explicarle a alguien que su realidad financiera no es la que creía. Cuando Alan me llamó más tarde, no me preguntó por los datos personales porque no es su estilo. Simplemente confirmó que le había proporcionado a Bianca la documentación que había solicitado y que todas las actividades de la cuenta se habían realizado según el procedimiento. Luego dijo algo que me pareció bastante profundo para un banquero. En 30 años de experiencia en esto, he aprendido que quienes no leen lo que firman, al final se encuentran con quienes sí lo hacen. No es personal,
son solo matemáticas. Le agradecí por manejar todo con profesionalismo y terminamos la llamada. Si los avisos bancarios fueran poesía, el mío sería un haiku de la ruina. Líneas cortas. Bordes definidos. Sin palabras desperdiciadas. Mientras tanto, mientras el mundo de Bianca se desmoronaba a cámara lenta como la demolición de un edificio filmado para un documental, yo comía un filete con seres humanos de verdad que sabían cómo ser humanos. Mi hermana Mara, su marido Toubin y mi viejo amigo Jorge estaban sentados alrededor de la mesa del comedor de Mara, cubierta con uno de esos manteles que se supone que son elegantes pero que en realidad son de tarjet, y estábamos terminando unos chuletones realmente excelentes que Toubin había asado a la perfección. Esto no era exactamente una celebración, sino más bien el tipo de comida que se tiene cuando ha ocurrido algo importante y nadie necesita hacer un gran dramatismo. Jorge contaba una historia sobre un ventilador de techo que había instalado al revés en casa de un cliente, lo cual parece imposible, pero al parecer es algo que puede pasar si te distraes y no revisas bien el diagrama de cableado. Así que el maldito aparato gira en la dirección equivocada, y la señora allí parada dice que su habitación está más caliente que antes, y yo lo miro pensando que algo anda mal en la física, dijo, agitando el tenedor para enfatizar. Todos nos reímos porque era realmente gracioso y también porque era agradable reírse de algo que no era emocionalmente complicado. Mara rellenó las copas de vino de todos, aunque yo había optado por agua porque conducía más tarde, y ella levantó la suya en un pequeño brindis. Por el aire nuevo, dijo simplemente, y todos chocamos las copas. No fue un triunfo, ni una celebración vengativa, solo el reconocimiento de que a veces la vida exige cambiar de aires, añadió Toubin, y por la gente que sí lee los contratos, lo que provocó otra risa porque todos sabían exactamente lo que había estado haciendo durante los últimos meses. Mi teléfono se iluminó en la mesa junto a mi plato, lleno de notificaciones. El nombre de Bianca apareció en la pantalla, luego el de Víctor, y luego un número que no reconocí, que probablemente era Graham o alguien de Bayfield. Lo miré como quien mira una pestaña del navegador que olvida cerrar, apenas consciente de su existencia, pero completamente desinteresado en leerla. Jorge se dio cuenta y sonrió. ¿Vas a conseguir eso?, preguntó, y negué con la cabeza. No, probablemente solo spam, dije, lo cual era técnicamente cierto si considerabas spam a quienes te habían tratado como si fueras desechable. Este capítulo fue amable, algo que los demás no lo habían sido. No hubo intrigas, ni maniobras legales, ni revelaciones dramáticas. Solo buena comida, viejos amigos y ese silencio reconfortante que surge cuando las personas se conocen desde hace tanto tiempo que la conversación no tiene por qué llenar cada momento. Toubin me preguntó si necesitaba ayuda para sacar algún mueble del trastero. Jorge se ofreció a dejarme quedarme en su casa si la habitación de invitados de Mara se volvía vieja, y Mara simplemente me apretó el hombro mientras recogía los platos, su forma de decir todo lo que tenía que decir sin decirlo. Terminamos la noche en el porche trasero, viendo la puesta de sol y sin hablar en absoluto de los múltiples mensajes de voz que se acumulaban en mi teléfono. Jorge encendió un puro, que Mara fingió desaprobar, pero en secreto no le importó, y alguien bromeó sobre cómo la gente aburrida se marcha con la mayor discreción. Sonreí a mi vaso de agua, pensando en cómo había pasado años siendo el confiable, el estable, el marido aburrido que hacía que todo funcionara a la perfección. Resultó que la gente aburrida no implosiona cuando las cosas se desmoronan. Simplemente archivamos, cerramos cuentas y nos marchamos sin pagar nada mientras todos los demás siguen intentando averiguar qué pasó. Bianca recibió un paquete en el trabajo un martes por la mañana, entregado por mensajería regular sin remitente, y su nombre estaba escrito correctamente en la etiqueta, lo que debería haber sido su primera pista de que no se trataba de correo basura ni de una muestra promocional de proteína en polvo que nadie pidió. Según la red de chismes de la oficina, a la que todavía estaba conectado periféricamente a través de la novia de Derek, que trabajaba en una suite contigua, Bianca abrió el sobre acolchado en su escritorio mientras saboreaba su habitual café con leche carísimo. Probablemente esperando que fuera algo mundano como una tarjeta de crédito de reemplazo o documentos de su abogado. En cambio, encontró una memoria USB, una simple memoria USB negra, de esas que se venden en paquetes de 10 en cualquier tienda de artículos de oficina, con una notita adhesiva que decía «ponme a prueba» en letras de imprenta. No estaba escrita a mano, porque la escritura a mano se puede rastrear y analizar, sino impresa con una fuente estándar que podría haber salido de cualquier impresora. Muy dramático, muy misterioso,
y conociendo la curiosidad de Bianca y su total desconocimiento de la ciberseguridad, sabía que conectaría esa cosa a su ordenador del trabajo sin pensarlo dos veces en malware, virus ni en ninguna de las razones de peso por las que no se deben insertar memorias USB al azar en los equipos de la empresa. El archivo de vídeo se titulaba Cena de marzo de 15 MP4, lo cual era lo suficientemente específico como para resultar intrigante, pero lo suficientemente vago como para que probablemente se pasara unos segundos intentando recordar lo que había sucedido el 15 de marzo antes de darle al play. Lo que sucedió el 15 de marzo fue aquella cena en casa de Víctor. Aquella en la que había bebido demasiado vino y se había vuelto demasiado confiada, y básicamente había hecho un monólogo sobre cómo yo era un equipo opcional en su vida. Aquella en la que Graham hizo su chiste tonto sobre cimientos y áticos. Aquella en la que me quedé sentado en silencio, comiendo un lomo de ternera carísimo y catalogando mentalmente cada palabra para futuras referencias. Obviamente, no era yo quien sostenía la cámara. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado premeditado, de modo que podría usarse en mi contra más tarde. Pero la casa de Víctor tiene un sistema de seguridad con cámaras en las zonas comunes, incluido el comedor, porque la gente adinerada teme que les roben sus cosas y también porque les gusta tener grabaciones para el seguro. El sistema guarda todo en un servidor en la nube, y la contraseña de ese servidor estaba escrita en una nota adhesiva en la oficina de Víctor, algo que vi una vez cuando usé su baño durante una cena anterior. La gente que escribe contraseñas en notas adhesivas se merece lo que le pase, sinceramente. La calidad del vídeo era decente, lo suficientemente buena como para mostrar claramente las caras de todos y, lo más importante, capturar el audio con claridad. Bianca se vio en la pantalla, vio la copa de vino en su mano, escuchó su propia voz diciendo cosas que probablemente se había convencido de no haber dicho nunca en voz alta. Las bromas sobre cómo ella era el verdadero sostén de la familia, las menciones casuales de que yo solo era un acompañante, el momento en que dijo, y esta fue la frase clave que me aseguré de que se oyera perfectamente, honestamente, si nos separáramos, yo estaría bien, más que bien, probablemente, él sería el que lucharía por entender las cosas básicas de la vida. Se vio reír ante esa frase, vio reír a Graham, vio a su padre sonreír con indulgencia como si fuera una niña precoz diciendo algo adorable. Y entonces el vídeo se cortó a negro, pero en lugar de terminar, apareció texto en la pantalla, letras blancas sobre fondo negro, con formato de documento legal porque eso era exactamente lo que era. Anexo 4C de nuestro contrato de fideicomiso de bienes, la sección que describía específicamente las condiciones bajo las cuales se podía revocar la condición de garante y redistribuir los activos. La sección que firmó sin leer, rubricando cada página mientras probablemente consultaba su teléfono con la otra mano. El texto permaneció en pantalla el tiempo suficiente para leerlo 2 veces, el tiempo suficiente para comprender que cada acción que había realizado estaba autorizada por documentos que ella había firmado personalmente. Y entonces el vídeo terminó con una pantalla final que decía, gente aburrida lee contratos. Sin firma, sin identificación, nada que pudiera relacionarme directamente, solo una declaración de hechos que resultó ser devastadoramente precisa. Según la novia de Derek, quien lo escuchó de alguien que estaba en la oficina en ese momento, Bianca se sentó en su escritorio durante 1 minuto entero después de que terminara el vídeo, mirando la pantalla de su computadora con una expresión que la gente describió como entre conmocionada y nauseabunda. Luego desconectó la memoria USB, la guardó en un cajón de su escritorio y pasó los siguientes 20 minutos en el baño. Al regresar, tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido, e intentó fingir que todo estaba bien, pero todos en la oficina se dieron cuenta de que algo importante acababa de suceder. El memorando de recursos humanos llegó al día siguiente, no era un despido, porque despedir a alguien cuyo matrimonio y finanzas familiares se están desmoronando públicamente sería legalmente arriesgado, sino un correo electrónico cuidadosamente redactado sobre cómo gestionar circunstancias personales que podrían afectar su rendimiento profesional, y sugiriendo que Bianca podría considerar tomarse una licencia personal para abordar situaciones pendientes. En el lenguaje corporativo, te estás convirtiendo en un riesgo para la reputación, y preferimos que no estuvieras visible en este momento. El memorándum fue enviado con copia a Graham y al jefe de departamento, lo que significaba que era oficial y constaba en acta, lo que significaba que la reputación profesional de Bianca estaba formalmente comprometida. Personas a las que antes cautivaba, colegas que solían pasar por su escritorio en busca de consejos o una conversación informal, comenzaron a tratarla como si tuviera una enfermedad contagiosa. No con mala intención, exactamente, pero con esa distancia prudente que la gente mantiene con alguien cuya vida se desmorona visiblemente.
Sonreían cortésmente en el pasillo, decían cosas genéricas como aguanta, sin preguntar siquiera qué pasaba, y buscaban excusas para estar ocupados cuando ella intentaba entablar conversaciones más largas. Es brutal la forma en que las comunidades profesionales pueden decidir colectivamente que ya no vale la pena invertir en alguien, y sucede tan silenciosamente que no hay un momento único que se pueda señalar y decir, ahí fue cuando todo cambió. Siempre había querido ser la estrella de su propio programa, siempre se había posicionado como la protagonista de cada narrativa. Había cuidado su Instagram para mostrar una vida de éxito envidiable, había publicado fotos cuidadosamente filtradas que sugerían que lo tenía todo resuelto, había escrito subtítulos sobre manifestación, autocuidado y cómo vivir la vida al máximo. Y ahora, sin duda, protagonizaba su propio programa, solo que se había convertido en uno de esos desastres de telerrealidad donde la protagonista toma decisiones cada vez más desesperadas mientras todos observan y juzgan, y gracias a Dios no están en esa situación. La ironía, y lo digo sin alegría porque hay algo triste en ver cómo se derrumba la vida de alguien, incluso cuando en cierto modo se lo merece, es que ella tenía razón en una cosa, siempre quiso salir en cámara, siempre quiso que se contara su historia. Resulta que los productores de telerrealidad prefieren el drama, no la contabilidad. Pero los contadores y los aburridos gestores de proyectos que leen la letra pequeña prefieren la documentación. Y a la documentación no le importa tu marca personal, ni tus seguidores en Instagram, ni lo encantador que seas en las cenas. Simplemente existe, permanente e implacable, esperando pacientemente a que alguien la lea y entienda su significado. El aviso de ejecución hipotecaria llegó un jueves por la mañana, entregado por correo certificado, porque así funcionan estas cosas cuando son oficiales y legalmente vinculantes, y no es algo que se pueda ignorar o fingir que no ocurrió. El sobre era grueso, lleno de documentos que explicaban con exhaustivo detalle legal exactamente qué estaba a punto de ocurrir y por qué, y estaba dirigido tanto a Bianca Moreau como a las diversas sociedades de responsabilidad limitada que técnicamente eran las propietarias de la propiedad. El cartero probablemente no tenía ni idea de que estaban entregando una pequeña bomba de papel, solo otro día de trabajo, otra pila de cartas y paquetes que representaban todo el espectro de la experiencia humana, desde tarjetas de cumpleaños hasta la devastación financiera. Obviamente, no estuve allí para ver a Bianca recibirlo, pero me imaginé la escena a la perfección. Probablemente estaba tomando café, quizá mirando su teléfono por centésima vez esa mañana, navegando por las redes sociales, viendo las vidas cuidadosamente seleccionadas de otras personas y preguntándose cómo todo en la suya había salido tan terriblemente mal tan rápido. Habría sonado el timbre, habría firmado el sobre sin mirarlo siquiera, porque la gente firma automáticamente, y luego lo habría abierto allí mismo en la entrada, probablemente todavía con su taza de café en la mano, probablemente esperando que fuera algo aburrido y administrativo que podría solucionar más tarde. La primera página habría sido la notificación en sí, con ese formato legal oficial que hace que todo suene importante e incomprensible a la vez. Notificación de incumplimiento e intención de ejecutar la hipoteca en letras grandes en la parte superior, seguida de párrafos de considerando, por lo tanto y en virtud de, todo ello en un solo mensaje. La propiedad iba a ser ejecutada porque no se habían cumplido las obligaciones del préstamo y la estructura de la garantía había cambiado radicalmente. La casa en la que había estado viviendo, la casa que había fotografiado para Instagram, la casa que representaba estabilidad y éxito, y todo lo que creía haber construido, estaba a punto de serle arrebatado. Habría páginas adicionales explicando el cronograma, los diversos derechos y opciones disponibles, el proceso para impugnar la ejecución hipotecaria si hubiera motivos para hacerlo, todo escrito en un lenguaje que requiere un título en derecho o mucha paciencia para comprenderlo por completo. Pero el mensaje principal era tan simple que incluso alguien en pánico podría comprenderlo. Tiene 90 días para resolver esta situación o la propiedad se venderá en subasta. 90 días para conseguir el dinero, para reestructurar los préstamos, para reparar de alguna manera la elaborada arquitectura financiera que había estado respaldando todo este arreglo. 90 días que ella absolutamente no tenía los recursos ni el conocimiento o el sistema de apoyo para navegar con éxito. El viento azotaba las páginas mientras ella leía, o intentaba leer, probablemente teniendo que releer las frases varias veces porque, cuando estás en shock, el cerebro no procesa la información con normalidad. Las páginas revoloteaban en sus manos como si intentaran escapar, lo cual era metafóricamente apropiado. Todo en su vida intentaba escapar en ese momento. Su matrimonio, su estabilidad laboral, la buena voluntad de su padre, su estabilidad financiera, todo se le escapaba como agua entre los dedos, que no se cerraban con la suficiente rapidez para aferrarse a nada.
Imagino que llamó primero a Víctor, porque eso es lo que hace la gente cuando está en crisis. Llaman a sus padres incluso cuando estos son parte del problema. Víctor, quien en ese momento lidiaba con su propia serie de complicaciones financieras, probablemente no estaba muy contento de recibir otra llamada de pánico de su hija. La conversación probablemente se desarrolló en torno a ella llorando, él gritando y ambos tratando de entender cómo había sucedido esto. Cómo habían pasado de una vida cómoda y segura a recibir notificaciones de ejecución hipotecaria en lo que pareció un instante, pero que en realidad fueron varios meses de una reestructuración financiera cuidadosamente planificada y ejecutada. Luego probablemente llamó a su abogado, si es que tenía, o intentó averiguar si lo necesitaba, o pasó una hora buscando en Google qué opciones tenía. Probablemente les envió un mensaje a sus amigos, los que de todas formas seguían respondiéndoles, con alguna vaga referencia a asuntos de la casa que no reflejaban ni una fracción de la gravedad de la situación. Y en algún momento, probablemente después de agotar todas las demás opciones, después de que varios profesionales le dijeran que su situación era complicada y grave, y que posiblemente requeriría mucho tiempo y dinero para resolverla, decidió llamarme. No un mensaje, sino una llamada, lo que demostraba un nivel de desesperación que habría sido conmovedor si me hubiera gustado conmoverme. Mi teléfono sonó mientras estaba en mi trabajo, en una reunión sobre logística de envíos y optimización de la cadena de suministro, hablando de cosas aburridas y prácticas que no tenían nada que ver con mi vida personal. Vi su nombre en la pantalla, rechacé la llamada y volví a la conversación sobre tarifas de envío de contenedores. Volvió a llamar 5 minutos después, y de nuevo 10 minutos después. Para la cuarta llamada, la gente de la reunión empezaba a darse cuenta, y finalmente me disculpé y salí al pasillo. No contesté. Me quedé allí parado en el pasillo de la empresa, con su terrible iluminación fluorescente y carteles motivacionales sobre el trabajo en equipo, viendo vibrar mi teléfono en la mano, viendo su nombre aparecer y desaparecer mientras la llamada finalmente se dirigía al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes, una secuencia a toda velocidad, cada vez más desesperada. Por favor, conteste. Necesitamos hablar de la casa. Sé que estás enfadado, pero esto es serio. Mi abogado dice que eres el único que puede arreglar esto. Por favor, te lo ruego. Esa última, la de la súplica, era territorio nuevo. Bianca no suplicó. Bianca exigía, sugería, insinuaba, manipulaba, pero no suplicaba porque suplicar implicaba admitir que no se tenía el control, y se había pasado toda la vida adulta manteniendo la ilusión de que siempre lo tenía. Pero las ejecuciones hipotecarias tienen una forma de desbaratar las ilusiones y dejar a la gente cara a cara con la realidad en su forma menos halagadora. Y la realidad era que había construido su vida sobre una base que me incluía, había firmado documentos que vinculaban su futuro financiero a mi cooperación, y luego había procedido a tratarme como si fuera reemplazable, aburrido y fundamentalmente innecesario. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra, la borré también. Finalmente, me decidí por algo sencillo, habla con tu abogado. Seguro que te explican las opciones. Pulsa enviar. Pon mi teléfono en silencio. Regresé a la reunión. Probablemente fue lo más cruel que pude haber hecho, porque no ofrecía ninguna esperanza, ninguna posibilidad de negociación, ninguna sugerencia de que estuviera dispuesto a discutir nada. Fue una puerta que se cerró silenciosa pero completamente, el tipo de final que no te da nada contra lo que argumentar ni a lo que oponerte. Apareció en mi camioneta 2 días después. Salía del trabajo, caminaba por el estacionamiento con mi portátil y mi termo, pensando en hacer la compra de camino a casa de Mara, cuando la vi de pie junto a mi camioneta. Tenía un aspecto terrible, lo cual digo no con satisfacción, sino con la observación clínica de alguien que antes se preocupaba por esta persona y ahora prácticamente no sentía nada. Su cabello no estaba peinado con su habitual precisión, su maquillaje era mínimo y vestía pantalones de yoga y una sudadera, lo que para Bianca era prácticamente el equivalente a aparecer en bata de hospital. Me estaba mostrando su vulnerabilidad, que había abandonado todos los aspectos performativos de su personalidad para ser simplemente cruda y honesta. Tenemos que hablar, dijo mientras me acercaba, y su voz tenía un tono que nunca antes había oído, entre el agotamiento y la desesperación. Por favor, solo 5 minutos. Me debes eso. El ángulo de me debes era interesante, como si de alguna manera estuviera en deuda con ella por el privilegio de haber estado casado con ella, por haber tenido el honor de avalar los préstamos de su familia y apoyar el estilo de vida al que se había acostumbrado.
No la conocía de nada, pero tenía curiosidad por cómo sonarían 5 minutos de conversación, qué argumentos había preparado, qué cartas creía que aún le quedaban por jugar. No te debo nada, dije, abriendo la camioneta con el llavero, pero puedes hablar mientras cargo mis cosas. Abrí la puerta trasera, puse la bolsa del portátil en el asiento y me tomé mi tiempo organizando lo que no hacía falta, dándole espacio para que expusiera su argumento. Empezó a dar un discurso sobre cómo podríamos solucionar esto, como si trabajábamos juntos podríamos reestructurar los préstamos, satisfacer al banco y hacer que todo volviera a ser como antes. Habló de terapia de pareja, de problemas de comunicación, de cómo tal vez ambos habían cometido errores y podían aprender de ellos. Fue un buen discurso, la verdad. Claramente lo había practicado, había dado en el clavo, había reconocido sus errores sin asumir demasiada responsabilidad, había ofrecido esperanza sin hacer promesas concretas. Si esto fuera una película, esta sería la escena donde la música sube de volumen y la protagonista se da cuenta de que todavía se aman y se abrazan en el estacionamiento mientras la cámara se aleja para mostrar la puesta de sol, o lo que sea. Pero esto no era una película, y no me interesaba la narrativa que intentaba construir. Bianca, dije, girándome finalmente para mirarla directamente. ¿Recuerdas lo que dijiste en la cena de tu padre? Sobre qué estarías bien si nos separáramos, mejor que bien, probablemente, y yo sería la que tendría problemas. Abrió la boca para responder, probablemente para decir que no lo recordaba, que no lo decía en serio o que bromeaba, pero seguía hablando. Tenías razón. Deberías estar bien. Eres inteligente, capaz, tienes una carrera, contactos y todo lo que se supone que tiene la gente exitosa. El problema es que tu versión de estar bien se basó en mi firma en documentos que nunca te molestaste en leer. Intentó interrumpir, explicar, defender o redirigir, pero yo ya no la escuchaba. Había pasado años escuchándola. Años siendo el esposo comprensivo que asentía y firmaba, porque eso es lo que hacen los buenos esposos. Años de que me dijeran que era aburrido, confiable y fundamentalmente innecesario para su visión de su propio éxito. Y ahora que la base aburrida y confiable se había desvanecido, estaba descubriendo que el apoyo para mantenerse, que el éxito basado en el papeleo requiere que alguien realmente lea y mantenga ese papeleo. Necesito que dejes de contactarme, dije, y mi voz sonó tranquila porque la ira le habría dado algo con lo que trabajar, algo a lo que responder, igualar o desviar. La calma era impenetrable. Necesito que trabajes con tu abogado y tu padre para resolver tu situación sin involucrarme. Todo lo que hice fue legal. Todo quedó documentado. Todo estaba firmado por los dos. Simplemente nunca te molestaste en leer lo que firmabas porque confiabas en que aburrirme era lo que me aburría. Bueno, me encargué. Y ahora estás lidiando con las consecuencias de no prestar atención. Entonces empezó a llorar. Lágrimas de verdad, no de teatro. Y sentí algo que no era exactamente compasión, pero tampoco satisfacción. Solo un profundo cansancio. La sensación de que habíamos llegado al final de algo que llevaba mucho tiempo terminando y que por fin lo reconocíamos. Por favor, repitió, casi en un susurro. Por favor, no hagas esto. Sé que metí la pata. Sé que te di por sentado. Pero podemos arreglar esto. Podemos arreglarnos. No hay un nosotros, dije, abriendo la puerta del conductor. Estás tú lidiando con tu situación y yo siguiendo adelante con mi vida. Ahora son cosas distintas. Me agarró del brazo, no con agresividad, sino con desesperación, como si yo fuera un salvavidas y ella se estuviera ahogando, lo cual fue bastante acertado. No puedo perderlo todo, dijo, con auténtico terror en su voz. La casa, mi trabajo, mi padre están furiosos. Graham habla de dejarme ir. No puedo con esto sola. Me dijiste que estarías bien sola, le recordé, apartando suavemente su mano de mi brazo. Dijiste a todos en esa cena que tú eras el ático y yo solo los cimientos. Bueno, los áticos son geniales hasta que se acaban los cimientos. Entonces son solo habitaciones caras que se derrumban. Quizás fue más poético de lo que requería el momento, pero se sentía real. Ella construyó su imagen de sí misma basándose en ser independiente y superior, y en no necesitarme para nada más que para la aburrida logística de la vida. Y ahora, la aburrida logística se estaba convirtiendo en lo realmente importante.
Me subí a mi camioneta y ella se quedó allí parada en el estacionamiento, llorando y tratando de pensar en algo más que decir, algún otro argumento que pudiera funcionar. Arranqué el motor, que giró suavemente porque cuidaba mi vehículo como una persona aburrida y responsable, y bajé la ventanilla una última vez. No para darle esperanzas, ni para suavizar el golpe, solo para decir una cosa más que necesitaba decir. ¿Deberías leer los contratos, Bianca? Son aburridos, pero importantes. De eso se trata todo lo aburrido. ¿Importan? Entonces subí la ventanilla. Sin dramatismo, sin cerrarla de golpe como en un programa de televisión, simplemente apreté el botón y vi cómo el cristal subía sin parar entre nosotros como un telón que cae al final de una función. Ella podía verme a través del cristal, y yo podía verla, pero la conversación había terminado. La ventana era una barrera física que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Se acabó. No hay negociación. No hay salvamento de última hora. Solo estamos tú de un lado y yo de este, y un cristal que representa todos los límites que debía haber establecido hace años. Salí del aparcamiento despacio, con cuidado, mirando los retrovisores como se supone que se debe hacer, porque incluso en momentos de mucha tensión, hay que seguir las normas básicas de seguridad vial. Bianca se quedó allí mirándome marchar, probablemente esperando que me detuviera, que cambiara de opinión, que bajara la ventanilla una vez más y le dijera que bromeaba o que ya me había vengado y que podíamos seguir adelante. Pero no me detuve. Me alejé a una velocidad razonable, obedeciendo las señales del estacionamiento y usando la direccional al salir a la carretera principal, porque un drama perfectamente montado parece ridículo y nunca me había interesado parecer ridículo. El viaje de regreso a casa de Mara me llevó unos 20 minutos, y los pasé sin pensar en Bianca, ni en la ejecución hipotecaria, ni en las complicadas consecuencias que seguirían desarrollándose durante los próximos meses. Pensé en cosas aburridas, en que necesitaba comprar en el supermercado, si debía empezar a buscar mi propio apartamento o quedarme con mi hermana, en las fechas de entrega de proyectos que se avecinaban en el trabajo. Preocupaciones cotidianas, normales y aburridas, que no tenían nada que ver con matrimonios fracasados, problemas financieros ni ninguno de los dramas que habían consumido los últimos meses. Al llegar a la entrada de Mara, me senté en la camioneta un momento antes de entrar, dejando el motor en marcha y sintiendo la sutil vibración en el volante. Hay algo satisfactorio en una máquina bien mantenida que hace exactamente lo que se supone que debe hacer, sin dramas, sin quejas, simplemente un funcionamiento fiable. Eso era lo que había sido en el matrimonio, una máquina bien cuidada, que lo mantenía todo en marcha mientras me daban por sentado. Y ahora seguía siendo una máquina bien cuidada, pero funcionaba a mi manera, yendo a donde decidía, sirviendo a los propósitos que elegía. Los hombres aburridos no implosionan cuando sus vidas se desmoronan. No tenemos crisis públicas, ni publicamos mensajes crípticos en redes sociales, ni hacemos gestos dramáticos que parecen bien en el momento, pero que en realidad no resuelven nada. Archivamos asuntos. Leemos contratos. Entendemos que las partes aburridas de la vida, el papeleo, los trámites, la documentación minuciosa de todo, son las que realmente importan cuando todo lo demás se desmorona. Y cuando llega el momento de partir, no quemamos puentes, ni damos portazos, ni creamos escenas que se recordarán durante años. Simplemente dejamos las llaves, nos marchamos limpios y dejamos que las consecuencias naturales de las decisiones de los demás se desarrollen tal como siempre lo hicieron. La camioneta tarareaba su sensata melodía, un motor fiable que cantaba esa melodía sobre la que nadie escribe canciones pop, pero de la que todos dependen. Y en algún lugar detrás de mí, Bianca probablemente seguía parada en ese estacionamiento. O tal vez se había subido a su auto y conducido a la casa con el aviso de ejecución hipotecaria en el mostrador. O quizás estaba llamando a su abogado, a su padre o a uno de sus amigos que aún contestaba sus llamadas. Lo que fuera que estuviera haciendo, ya no me concernía. Y así, finalmente, era exactamente como debía ser. Los créditos aparecían en una historia que nunca había sido realmente romántica. Más bien una advertencia sobre la importancia de leer lo que firmas y respetar a quienes se encargan de las cosas aburridas que hacen que tu vida funcione. Y, en cuanto a créditos, los míos eran bastante simples. Un hombre aburrido, planificador meticuloso, que finalmente dejó de participar en la narrativa ajena y empezó a vivir la suya propia. Quizás no emocionante, pero honesto. Y después de años viviendo en la versión de la realidad de otra persona,
La honestidad se sintió absolutamente perfecta.